Cuando los monitores en la sala de servidores se pusieron completamente rojos y la latencia de la base de datos se disparó a 3000 milisegundos, nuestro director de tecnología miró las pantallas horrorizado. Se volteó hacia mí, rogándome que lo arreglara. Yo solo negué con la cabeza y le entregué mi credencial. La mayoría de la gente en el desarrollo de software piensa que la persona más ruidosa de la sala es la que tiene el poder. Creen que el tipo que presenta las diapositivas, que lanza términos como cambio de paradigma y eficiencia operativa, y que pasa el día en reuniones de sincronización consecutivas, es el que dirige el cotarro. Durante 8 años en Apex Logix, les dejé creer eso. Me sentaba en mi cubículo de la esquina en el tercer piso, usando siempre las mismas sudaderas grises descoloridas, escribiendo en un teclado mecánico con interruptores marrones que molestaban a los desarrolladores junior, y manteniendo un perfil bajo. En el directorio de la empresa, mi título era arquitecto principal de sistemas, pero para el nuevo equipo directivo, yo era solo el tipo tranquilo que no decía mucho en los canales de Slack, el tipo al que podían ignorar. Nuestra empresa, Apex Logix, es un proveedor de software de envío y logística. No fabricamos los camiones ni los contenedores de envío, pero escribimos el software que asegura que la mitad de la carga que se mueve por la costa este llegue realmente al muelle de carga correcto y a tiempo. En el centro de todo lo que hacemos hay un sistema llamado Apex Sync. Es un coordinador de transacciones distribuidas que conecta la telemetría de los transportistas, las puertas de enlace de la API de aduanas y los sistemas automatizados de inventario de almacenes. Si Apex Sync se cae durante 10 minutos, los camiones de carga comienzan a acumularse en el puerto de Nueva York, y las compañías navieras empiezan a perder 6 cifras por hora. Es un motor altamente complejo que maneja máquinas de estado de alto rendimiento, y yo escribí cada una de las líneas de su algoritmo de programación principal. Pero no lo escribí para Apex Logix, no técnicamente. Hace 8 años, Apex Logix no era una empresa mediana con la vista puesta en una compra de $100 millones. Eran 3 tipos y un perro en un espacio de oficina alquilado en Hoboken, que olía a cartón húmedo. La cofundadora y entonces directora ejecutiva, Evelyn Vance, era una ingeniera brillante que podía ver hacia dónde se dirigía el mercado de la logística, pero no tenía ni idea de cómo gestionar una base de datos. Me uní a ellos cuando a la empresa solo le quedaban $50.000 de su financiación inicial. En ese momento, yo ya llevaba 2 años trabajando en un proyecto personal, un método propio para resolver conflictos de consenso en bases de datos distribuidas sin bloquear el hilo de la red. Ya había redactado la solicitud de patente con un agente de patentes local, pero no tenía los $15.000 necesarios para tramitarla en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Cuando Evelyn vio el prototipo, supo que era la clave para hacer viable a Apex Logix, pero la empresa estaba en la quiebra. No podían permitirse comprarme la tecnología, y ni siquiera podían pagar las tasas de presentación de la patente. Así que Evelyn y yo hicimos un trato. Firmamos un acuerdo de información propietaria e invenciones, un acuerdo estándar, pero con un anexo crítico bajo el anexo B, que enumera las invenciones previas excluidas de la propiedad de la empresa. Anoté mi algoritmo pendiente de patente, identificando específicamente el número de serie de la solicitud temporal. Para permitir que Apex Logix usara la tecnología para construir su producto, mi entidad personal, Sterling Patents LLC, ejecutó un acuerdo de licencia por separado. Era una licencia no exclusiva e intransferible. Los términos eran simples: Apex Logix pagaría a Sterling Patents LLC una tarifa nominal de $1 al año por el derecho a usar el algoritmo en su software. Pero el contrato, redactado por mi primo, que en ese entonces era un abogado corporativo junior, contenía una cláusula de protección. La cláusula 14b establecía que si mi empleo con Apex Logix era terminado sin causa, o si la empresa sufría un cambio de control sin mi consentimiento explícito por escrito, la licencia terminaría automáticamente después de 30 días. En caso de dicha terminación, Apex Logix perdería todos los derechos para ejecutar, distribuir o hacer funcionar cualquier software que contuviera la tecnología patentada, a menos que se ejecutara un acuerdo de compra por $5 millones antes de la fecha límite. Durante 8 años, ese contrato permaneció en un archivador físico en la parte trasera del armario de recursos humanos. Evelyn Vance lo conocía, pero a medida que la empresa crecía de una pequeña startup a un jugador importante con $80 millones en ingresos anuales, la vieja documentación fue olvidada. Pasamos por 3 plataformas diferentes de recursos humanos y 4 sistemas de gestión de documentos distintos.
El escaneo digital de mi contrato original estaba enterrado en una carpeta etiquetada como Contratos Heredados 2018, que nadie había abierto en años. Luego, hace 2 años, el Consejo de Administración decidió que era hora de vender. Evelyn Vance estaba cansada, su salud empeoraba y quería retirarse. Vendió sus acciones a la empresa y renunció. El consejo trajo a un nuevo director ejecutivo, quien inmediatamente contrató a Richard Calvel como nuestro nuevo director de tecnología. Richard era el tipo de ejecutivo que parecía haber sido creado en un laboratorio para maximizar el valor para los accionistas. Vestía trajes azul marino hechos a medida, mantenía su cabello impecablemente engominado, y hablaba en un dialecto corporativo rápido que hacía que las tareas simples sonaran como campañas militares. No le importaba la deuda técnica, no le importaba la arquitectura del sistema, y ciertamente no le importaban los desarrolladores silenciosos que habían construido los cimientos de la empresa. Le importaba una cosa: preparar a Apex Logix para una compra de capital privado por parte de Vanguard Capital. El precio de adquisición rumoreado era de $400 millones, y el bono personal de Richard estaba directamente ligado a alcanzar un objetivo específico de EBITDA antes de que se cerrara el trato. Desde el día en que llegó, Richard me vio como un obstáculo. Me pagaban $220.000 al año, lo que estaba cerca del tope de la escala salarial de ingeniería, y no participaba en sus reuniones diarias de pie. No escribía informes de estado semanales detallando cuántas líneas de código había subido, porque mi trabajo era evitar que la arquitectura colapsara bajo el peso de 300 nuevos microservicios mal escritos. Para Richard, un desarrollador que no era activamente visible en los tableros de gira era un desarrollador que no estaba trabajando. Empezó a traer equipos de desarrollo offshore de Europa del Este, hablando en voz alta en los pasillos sobre la optimización de recursos y los grupos de talento global. Lo observé hacerlo, sin decir nada. Seguí llegando a las 9, bebiendo mi café solo, revisando los registros del servidor y escribiendo mi código. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Sucedió en una lluviosa mañana de martes a finales de octubre. Acababa de terminar mi primera taza de café y estaba revisando una fuga de memoria en el gestor de colas de mensajes, cuando apareció una invitación de calendario en mi pantalla. El título de la reunión era simple: puesta al día. El organizador era Richard Calvel, y la ubicación era la sala de conferencias con paredes de cristal al final del pasillo, la que llamábamos la pecera. Cuando entré, Richard ya estaba sentado allí, tamborileando los dedos sobre un elegante portátil de aluminio. A su lado estaba Linda Harrison, la directora financiera. Linda tenía una pila de hojas de cálculo impresas frente a ella y no levantó la vista cuando entré. Esa fue la primera señal. En las oficinas corporativas, cuando los ejecutivos se niegan a hacer contacto visual contigo, significa que ya han decidido que eres una partida presupuestaria que necesitan eliminar. Richard me hizo un gesto para que me sentara, mostrando una sonrisa tensa y ensayada que no llegaba a sus ojos. Empezó a hablar de inmediato, usando el lenguaje suave y pasivo que los departamentos de recursos humanos enseñan a los gerentes a usar cuando están a punto de arruinarle la semana a alguien. Habló sobre el panorama cambiante de la industria, la necesidad de una escalabilidad ágil y la realineación estratégica de nuestros recursos de ingeniería. Dijo que la empresa se estaba moviendo en una nueva dirección, una que requería un tipo diferente de supervisión técnica. Me senté allí, escuchando el flujo de jerga corporativa, y no lo interrumpí ni una vez. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba preparando el remate final. Finalmente, después de 3 minutos de relleno corporativo, fue al grano. Dijo que mi puesto como arquitecto principal de sistemas estaba siendo eliminado. Metió la mano en una carpeta y deslizó un sobre blanco y pulcro sobre la mesa de cristal. Dentro estaba la notificación de despido, firmada por él y Linda. Entonces habló Linda, con voz plana y profesional. Explicó los detalles financieros. Como mi contrato era un acuerdo antiguo, la indemnización estándar era de solo 2 semanas de salario base. Sin embargo, deslizó un segundo documento sobre la mesa. Era un acuerdo de renuncia a reclamaciones y de no denigración. Dijo que si firmaba ese documento hoy, la empresa me concedería 4 semanas adicionales de indemnización, junto con 3 meses de cobertura de seguro médico continuada. Todo lo que tenía que hacer era firmar, aceptando que no demandaría a la empresa, no hablaría públicamente sobre mi tiempo allí, y no reclamaría la propiedad de ningún sistema en el que hubiera trabajado durante mi empleo.
Tomé el documento de renuncia a reclamaciones y lo leí lentamente. No miré el dinero, miré las definiciones legales. El borrador era increíblemente amplio. Estaba diseñado para limpiar cualquier cabo suelto antes de que el equipo de diligencia debida de Vanguard Capital comenzara a revisar los archivos legales. Si lo firmaba, estaría renunciando a mis derechos de hacer cumplir cualquier contrato, acuerdo de licencia o reclamación de patente anterior contra Apex Lagics. Dejé el documento de nuevo sobre la mesa, saqué un bolígrafo de mi bolsillo y firmé únicamente el recibo de despido estándar, que simplemente reconocía que había recibido mi notificación de despido y que entregaría el portátil de la empresa. Richard miró el documento de renuncia a reclamaciones sin firmar, luego me miró a mí, con el ceño fruncido. Me preguntó si quería llevármelo a casa y pensarlo, señalando que la oferta de 4 semanas de pago expiraría en 48 horas. Le miré directamente a los ojos y dije que no necesitaba pensarlo. Le dije que aceptaría las 2 semanas estándar de indemnización y me iría hoy mismo. Richard se encogió de hombros, con una expresión de satisfecha arrogancia cruzando su rostro. Probablemente pensó que solo estaba siendo terco, o demasiado orgulloso para aceptar su dinero. En su mente, acababa de ahorrarle a la empresa más de $200.000 al año en salario base, y solo le había costado una indemnización de 2 semanas. No tenía ni idea de que acababa de firmar la sentencia de muerte para su compra de $400 millones. Volví a mi escritorio, abrí mi terminal e hice un cierre de sesión limpio de todas mis sesiones SSH activas. No borré ningún código, no bloqueé ningún servidor y no modifiqué ningún archivo de configuración. Hacer cualquiera de esas cosas habría sido una violación de la ley de fraude y abuso informático, un delito federal en los Estados Unidos. Era un profesional y no iba a darles ni una sola excusa legal para encerrarme. Dejé los servidores de producción exactamente como estaban. Desenchufé mi teclado mecánico personalizado, enrollé cuidadosamente el cable USB trenzado alrededor de la base y lo guardé en mi mochila. Recogí mi cuaderno, mi bolígrafo favorito y una pequeña planta de escritorio que mi hermana me había regalado cuando empecé el trabajo. Puse el portátil de la empresa sobre el escritorio vacío, bajé las escaleras y pasé mi credencial por última vez. La puerta de seguridad se abrió con un clic, y salía la fría lluvia de octubre. Mientras conducía a casa, la realidad de la situación se asentó. Durante 8 años, mi rutina diaria había girado en torno a los servidores en el tercer piso de ese edificio de oficinas. Ahora estaba desempleado, pero no estaba preocupado. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono personal y llamé a Jonathan Miller, mi abogado. Cuando Jonathan respondió, le conté la noticia. Le dije que Richard Caldwell me había despedido sin causa y que me había negado a firmar la renuncia a reclamaciones. Jonathan soltó un silbido bajo al otro lado de la línea. Me preguntó si estaba seguro de los términos del contrato. Le dije que tenía la copia original en papel del acuerdo de licencia de 2018, firmada por Evelyn Vance, en la caja fuerte de mi casa. Me dijo que le enviara una copia escaneada de inmediato. El reloj está corriendo, dijo Jonathan. El periodo de gracia de 30 días bajo la cláusula 14b comienza hoy. Esperaremos hasta el día 30, y luego enviaremos las cartas. Colgué el teléfono, entré en mi garaje y fui adentro a prepararme una taza de café fresco. Por primera vez en 8 años, no tenía nada que hacer un martes por la tarde. Me senté junto a la ventana, viendo la lluvia golpear el cristal, y comencé la cuenta atrás de 30 días en mi cabeza. Durante las siguientes 4 semanas, no contacté a nadie en Apex Lagics. No revisé mi antiguo correo electrónico del trabajo y no inicié sesión en los canales de Slack de los desarrolladores. Pasé las mañanas durmiendo hasta tarde, dando largos paseos por el parque y trabajando en mi jardín. Pero sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro del edificio de oficinas en el tercer piso, porque mis antiguos colegas del equipo de infraestructura no podían resistirse a enviarme actualizaciones a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Según Mike, uno de los ingenieros de redes junior que había sobrevivido a los despidos, la transición al equipo offshore fue un desastre total. Richard Caldwell había contratado a una agencia de software con sede en Europa del Este para que se hiciera cargo del mantenimiento del motor Apex Sync. La agencia había prometido soporte 24/7 y un equipo de desarrolladores senior por una fracción de mi salario. Lo que Richard no entendía era que Apex Sync no era una aplicación web estándar construida sobre frameworks genéricos.
Era un motor personalizado y altamente sincronizado, escrito en Go y Rust de bajo nivel, diseñado para manejar operaciones de base de datos de alta frecuencia con una latencia casi nula. El equipo offshore no podía entender la estructura de gestión de memoria ni los protocolos de red personalizados que yo había diseñado para prevenir condiciones de carrera durante las horas pico de envío. En 2 semanas, el sistema comenzó a ralentizarse. Las transacciones de la base de datos que solían tardar 3 milisegundos ahora tardaban 3 segundos. La cola de transportistas se estaba acumulando, y nuestras alertas de estado automatizadas no se enviaban. Los desarrolladores offshore seguían escribiendo parches para cubrir los errores, pero cada nueva línea de código que añadían solo creaba 3 nuevas fugas de memoria en el grupo de hilos principal. Richard estaba desesperado. El equipo de diligencia de vida de Vanguard Capital ya había comenzado su auditoría técnica del código base, y estaban notando la caída en el rendimiento del sistema. Mike me dijo que Richard trabajaba hasta tarde todas las noches, paseándose por los pasillos, gritándole a los gerentes de proyecto offshore por las llamadas de Zoom, y tratando de averiguar por qué el sistema estaba lento. Intentó que los desarrolladores internos que quedaban arreglaran el motor, pero todos le dieron la misma respuesta: solo Allen entiende el algoritmo de programación principal. Pero la verdadera crisis no era técnica, era legal. Y estaba avanzando silenciosamente en segundo plano. En la mañana del 30º día después de mi despido, me reuní con Jonathan Miller en su oficina en el centro de Manhattan. La oficina era pequeña, llena de pilas de informes legales y archivos de cartón, con olor a papel viejo y café rancio. Jonathan era un veterano abogado de propiedad intelectual que había pasado 30 años lidiando con disputas de patentes en el sector tecnológico. No le importaba la política corporativa, solo le importaba el lenguaje de los contratos. Le entregué la copia original del acuerdo de licencia de 2018. Pasó 15 minutos leyéndolo línea por línea, comparándolo con el certificado de registro de la patente estadounidense número 9.876.543b2, que estaba bajo la propiedad de Sterling Patents LLC. Cuando terminó, se quitó las gafas de leer y sonrió. El contrato es hermético, Alan, dijo. Evelyn Vance firmó esto en nombre de Apex Logix cuando tenía plena autoridad corporativa. Nunca fue modificado ni sustituido por ningún acuerdo de empleo posterior, porque nunca te pidieron que firmaras una nueva cláusula de cesión de propiedad intelectual. Al despedirte sin causa, activaron la cláusula 14b. La licencia no exclusiva que tenían para ejecutar el algoritmo de enrutamiento principal ha expirado oficialmente desde la medianoche de anoche. Le pregunté cuál era nuestro siguiente paso. Jonathan se acercó a su teclado. Hoy enviamos 2 cartas, dijo. La primera va al Consejo de Administración de Apex Logix y a su asesor legal general. La segunda va directamente a David Cole, el abogado principal de fusiones y adquisiciones en Vanguard Capital. Redactó las cartas allí mismo en su pantalla, y lo vi insertar el lenguaje pesado y amenazante del derecho de patentes. La carta a Apex Logix era una revocación formal de la licencia de patente y una orden de cese y desistimiento. Declaraba que, a partir del 28 de noviembre, Apex Logix ya no poseía el derecho legal de ejecutar, hacer funcionar, distribuir o licenciar ningún software que contuviera la tecnología protegida por la patente estadounidense número 9.876.543b2. La carta continuaba explicando las consecuencias bajo el título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 284. Cualquier operación continuada del motor Apex Sync constituiría una infracción dolosa de patente. En los Estados Unidos, la infracción dolosa es un delito grave que permite a un tribunal federal conceder una indemnización por daños y perjuicios triplicada, es decir, 3 veces el daño financiero real causado, además del pago de todos nuestros honorarios legales. Como Apex Sync era el motor principal que impulsaba todo su negocio, los daños reales se calcularían como un porcentaje de sus ingresos anuales totales de $80 millones. Pero la carta a Vanguard Capital era el arma real. Jonathan redactó una breve y educada carta de presentación dirigida a David Cole, adjuntando una copia de la carta de cese y desistimiento que habíamos enviado a Apex Logix. La carta informaba a Vanguard de que el principal activo tecnológico que planeaban adquirir por $400 millones estaba operando actualmente sin una licencia de propiedad intelectual válida, y que Vanguard se enfrentaría a un litigio federal inmediato por infracción de patente en el momento en que se cerrara la adquisición.
En el mundo de las compras corporativas, nada mata un acuerdo más rápido que una demanda por propiedad intelectual. Las empresas de capital privado no compran compañías que están a punto de ser demandadas en un tribunal federal por infracción de patente, especialmente cuando el producto principal de la empresa objetivo es el propio activo en disputa. Jonathan imprimió las cartas, las firmó con tinta azul y las envió por correo certificado y entrega electrónica a ambas partes. Ahora, a esperar, dijo Jonathan, reclinándose en su silla de cuero. Richard Caldwell quería ahorrar $200.000. Veamos qué le parece perder 400 millones. Volví a mi apartamento, me preparé el almuerzo y me senté a leer un libro. Sabía que las cartas caerían como una bomba en medio de su tarde. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 de la tarde, mi teléfono personal comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el número principal de la oficina de Apex Lagics. Lo dejé sonar. 2 minutos después, apareció una notificación de correo de voz. Era Richard Caldwell, y su voz ya no era suave, segura ni profesional. Era aguda, rápida y se quebraba por el pánico. El mensaje de voz de Richard Caldwell fue de 40 segundos de pánico puro y sin adulterar. Dijo que había habido un malentendido masivo, que el departamento legal había cometido un error administrativo y que necesitábamos sentarnos inmediatamente para negociar un acuerdo de consultoría. Me pidió que lo llamara a su teléfono móvil personal tan pronto como recibiera el mensaje. No lo llamé. En su lugar, reenvié el archivo de audio a Jonathan Miller. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Richard. Decidí contestar esta vez, solo para escucharlo retorcerse. Antes de que pudiera decir hola, Richard empezó a hablar, con la voz alta y agresiva. «Allen, ¿qué demonios es esto?», exigió. «Tu abogado envió un cese y desistimiento a Vanguard. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Estás interfiriendo en una transacción comercial federal. El código que escribiste pertenece a Apex Lagics, te pagamos un salario durante 8 años. No puedes simplemente afirmar que eres el dueño del software. Esto es robo corporativo y haré que nuestro equipo legal presente una orden judicial de emergencia en tu contra para mañana por la mañana». Esperé a que terminara su diatriba. Tomé un sorbo lento de mi café, manteniendo mi voz completamente nivelada. «Richard», dije, «no he robado nada. Si revisas los servidores de producción, cada línea de código fuente que escribí durante mi empleo está exactamente donde la dejé. No borré ni un solo archivo. Pero el algoritmo subyacente, el modelo matemático de enrutamiento que hace que ese código funcione, está protegido por la patente estadounidense número 9.876.543 B2. Yo soy el dueño de esa patente desde antes de que Apex Lagics tuviera siquiera una cuenta bancaria». Empezó a interrumpir, pero seguí hablando. «Tu departamento legal firmó el acuerdo de información propietaria e invenciones hace 8 años, que excluía explícitamente esa patente de la propiedad de la empresa. Y la empresa firmó un acuerdo de licencia que terminó 30 días después de que me despidieras sin causa. Decidiste que mi salario de $220.000 era demasiado caro. Ahora ya no tienes una licencia para usar mi tecnología. Si quieres hablar más sobre esto, por favor, llama a Jonathan Miller. Su número está en la carta». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Durante los 2 días siguientes, Richard intentó hacerse el duro. En lugar de llamar a Jonathan para negociar, ordenó al equipo de desarrollo offshore que eliminara mi algoritmo patentado del código base. Creyó que, como el código estaba escrito en Go, simplemente podrían escribir una cola de prioridad estándar o un algoritmo de clasificación básico para reemplazar mi coordinador de consenso. Fue un error catastrófico. Los desarrolladores offshore no entendieron que todo el esquema de la base de datos, los protocolos de red y los puntos finales de la API estaban estrechamente acoplados con la arquitectura de consenso patentada. Cuando modificaron el bucle de programación principal para eludir la patente, crearon un conflicto de sincronización masivo. El viernes por la tarde, los sistemas colapsaron. El planificador modificado comenzó a escribir registros de estado de transacciones corruptos en la base de datos. Las fuentes de telemetría de los transportistas se desincronizaron, y el servidor de automatización del almacén comenzó a ejecutar comandos duplicados.
Nuestro cliente más grande, GlobalMart, que representaba el 40% de los ingresos anuales de Apex Logix, sufrió un apagón total del sistema en su centro de distribución regional en Pensilvania. Más de 200 contenedores de envío fueron enviados a los muelles de carga equivocados, y los camioneros quedaron varados en filas de kilómetros de largo fuera de los almacenes porque el software no podía verificar sus manifiestos. GlobalMart estaba perdiendo cientos de miles de dólares por hora en retrasos logísticos. Según nuestro contrato con GlobalMart, teníamos un estricto acuerdo de nivel de servicio. Como la interrupción del software duró más de 4 horas, a Apex Logix se le aplicó automáticamente una penalización contractual de $150.000 por día por cada día que el sistema permaneciera fuera de línea. Para el sábado por la mañana, la oficina era un caos total. Los desarrolladores locales que quedaban ignoraban las llamadas de Richard, sabiendo que el fallo del sistema era su culpa. La agencia offshore se lavó las manos, afirmando que la base de código era demasiado inestable para arreglarla sin una reescritura completa que llevaría al menos 6 meses. Luego vino el golpe final. El lunes por la mañana, el asesor legal de Vanguard Capital, David Cole, envió oficialmente una carta al Consejo de Administración de Apex Logix. La carta establecía que, debido a la disputa de propiedad intelectual en curso con Sterling Patents LLC y el catastrófico fallo técnico del sistema de software principal, Vanguard Capital detenía indefinidamente la adquisición de $400 millones. Retiraron su carta de intención, declarando que no reanudarían las negociaciones hasta que la empresa pudiera presentar un título limpio y auditado de todas las tecnologías principales y resolver las reclamaciones de patentes pendientes. El Consejo de Administración, que esperaba marcharse con decenas de millones de dólares cada uno de la compra, entró en un frenesí. El presidente del consejo convocó una reunión de emergencia para el martes por la mañana. Se ordenó a Richard Caldwell y Linda Harrison que asistieran, junto con el asesor legal general de la empresa. Recibí un correo electrónico del asistente ejecutivo del presidente el lunes por la tarde. El asunto decía, reunión de acuerdo. Nos querían a mí y a mi abogado en su oficina a las 10 de la mañana del día siguiente. La sala de juntas en el último piso estaba en silencio cuando Jonathan Miller y yo entramos el martes por la mañana. El aire estaba cargado de tensión, y la mesa estaba llena de tazas de café medio vacías y documentos legales. Franklin Graves, el presidente del consejo, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Parecía agotado, con la corbata ligeramente aflojada y ojeras oscuras bajo los ojos. Richard Caldwell y Linda Harrison estaban sentados en un rincón de la sala. No estaban en la mesa principal. Parecían 2 personas esperando un veredicto. La costosa chaqueta del traje azul marino de Richard estaba colgada en el respaldo de su silla, las mangas de su camisa remangadas, y su cabello ya no estaba perfectamente engominado. Mantenía los ojos fijos en su regazo, negándose a mirarme mientras tomaba mi asiento. Franklin Graves no perdió el tiempo. Me miró a mí, luego a Jonathan, y suspiró. Alan, dijo, quiero disculparme en nombre del consejo. La terminación de tu contrato fue un fallo administrativo. No teníamos una visibilidad completa de los acuerdos de licencia previos que se firmaron durante la fase inicial de esta empresa. Richard y Linda actuaron sin la aprobación del consejo cuando reestructuraron tu departamento, y ciertamente no realizaron la revisión legal adecuada antes de ejecutar el despido. Miré a Richard, que se estremeció ligeramente. Mantuve mi rostro inexpresivo. Graves continuó. Nos enfrentamos a una situación crítica. Nuestros sistemas han estado inestables durante 4 días. GlobalMart amenaza con rescindir por completo su contrato de logística, y actualmente estamos acumulando $150.000 al día en penalizaciones del acuerdo de nivel de servicio. Vanguard Capital ha pausado la adquisición. Necesitamos resolver esta disputa hoy. ¿Cuáles son tus términos para una cesión completa de la patente estadounidense número 9.876.543 B2 a Apex Logix? Jonathan Miller se inclinó hacia adelante, colocando una sola hoja de papel sobre la mesa. Habló con su voz tranquila y mesurada de abogado. Nuestros términos no son negociables, señor Graves. Primero, Sterling Patents LLC venderá la patente y todos los derechos de propiedad intelectual relacionados a Apex Logix por una tarifa plana de $6 millones. Linda Harrison jadeó, levantando la cabeza de golpe. ¿6 millones? Eso es ridículo.
gritó. Franklin Graves levantó una mano, silenciándola al instante con una mirada fría. Déjale terminar, Linda. Jonathan ni siquiera miró a Linda. Continuó. Segundo, Apex Legends pagará un paquete de indemnización a Alan Sterling por la cantidad de $220.000, equivalente a un año completo de su salario anterior, como compensación por despido improcedente. Tercero, Apex Legends cubrirá todos los honorarios legales incurridos por el señor Sterling durante esta disputa, que suman un total de $45.000. Finalmente, todos los acuerdos deben ser firmados y la transferencia bancaria debe ser liquidada en nuestra cuenta de depósito en garantía antes de que Alan entregue los archivos de configuración de respaldo y ayude a sus ingenieros locales a restaurar la versión original licenciada del motor Apex Sync. Franklin Graves miró el papel, luego miró a los otros miembros del consejo alrededor de la sala. Todos asintieron lentamente. El cálculo era simple, $6 millones era una suma significativa, pero en comparación con perder una compra de $400 millones y enfrentarse a millones de dólares en daños por parte de GlobalMart y Vanguard, era una ganga. Aceptamos sus términos, dijo Graves, mirándome de nuevo. Haremos que el asesor corporativo redacte el acuerdo de cesión de patente y el contrato de liquidación de inmediato. La transferencia bancaria se iniciará en 2 horas. Luego, dirigió su mirada al rincón de la sala, mirando directamente a Richard Calvell y Linda Harrison. En cuanto a ustedes dos, dijo Graves, con la voz fría como el hielo, están despedidos de sus puestos en Apex Legends, con efecto inmediato. Como iniciaron estas acciones sin autorización y no realizaron la diligencia debida, su despido es por causa justificada. No recibirán indemnización, ni opciones sobre acciones, ni bonificaciones. El departamento legal está revisando actualmente si la empresa presentará demandas civiles en su contra por negligencia grave. Tienen 30 minutos para limpiar sus escritorios y abandonar el edificio. Richard parecía que iba a vomitar. Linda se quedó sentada en un silencio helado. Habían pasado meses tratando de recortar gastos para asegurar sus bonos multimillonarios de la compra, y ahora se iban sin nada más que reputaciones arruinadas y posibles demandas cerniéndose sobre sus cabezas. A las 2 de esa tarde, los documentos legales estaban firmados por todas las partes. Jonathan Miller revisó su tableta y asintió hacia mí. La transferencia bancaria de $6.265.000 se había liquidado con éxito en mi cuenta de depósito en garantía empresarial. Saqué una pequeña unidad USB de mi bolsillo y la deslicé sobre la mesa hacia Franklin Graves. Eso contiene los scripts de despliegue de contenedores originales y las claves criptográficas para el bucle de consenso de la base de datos de Apex Sync, dije. Sus ingenieros de redes locales saben cómo desplegarlo. Restaurará el sistema a su pleno funcionamiento en menos de 20 minutos. Le di la mano a Franklin Graves, agradecí al consejo por su tiempo y salí de la sala. Al salir del edificio y respirar el aire fresco de la tarde, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Tenía 42 años y estaba oficialmente retirado. Tenía $6 millones en el banco, mis honorarios legales pagados, y la satisfacción de saber que los trepadores corporativos habían sido vencidos en su propio juego por el programador silencioso al que pensaron que podían explotar. Hoy, dirijo mi propia pequeña firma de consultoría tecnológica, Sterling Patents LLC. No construimos software para corporaciones, ayudamos a desarrolladores e ingenieros de software independientes a proteger su propiedad intelectual y a redactar acuerdos de propiedad intelectual que los gerentes corporativos no pueden eludir. Y cada vez que un joven ingeniero me pide consejos sobre cómo manejar la política corporativa, siempre le digo lo mismo: mantén un perfil bajo, escribe código limpio y asegúrate siempre de ser el dueño de las patentes.